Hola, buenos días. Mi nombre es Renato Sáez, yo soy residente de psiquiatría. Nos invitaron el día de hoy a conversar acerca de un tema que no es tan frecuente de ver en medicina, por lo menos no aparentemente. Sin embargo, a raíz de al menos 4 casos que tenemos actualmente en el hospital, surgió esta idea de presentar el tema, particularmente dado que estos 4 casos son de catatonia de causa médica. Y por lo tanto, encontramos importante que ustedes conozcan estas causas, las sospechen oportunamente y se hagan la derivación también oportuna. Así que agradecerles la invitación el día de hoy. Quisiéramos partir mostrando esas fotos, que son fotos del año aproximadamente 1893. Son fotos de Kraepelin, que es un psiquiatra, bueno, para nosotros bastante importante porque es probablemente de los que articuló el diagnóstico psiquiátrico, y nos damos cuenta que en estas 4 fotos vemos pacientes con catatonía, en ese tiempo de causa desconocida, pero vamos a ir viendo cómo fue evolucionando esto durante el tiempo. Siguiente. Entonces, en la hoja de ruta vamos a hacer una pequeña introducción, la presentación de un caso, seleccionamos uno de los 4, que es como más representativo. Vamos a hablar un poco de epidemiología, factores de riesgo. Fisiopatología la vamos a dejar un poco de lado, pero si a alguien le interesa podemos ahondar después de la presentación. Clínica y criterios diagnósticos, diagnóstico diferencial y etiológico y enfrentamiento imático. Señora. Primero que todo, bueno, catatonía. La primera descripción de catatonía data desde 1874 por un psiquiatra que se llama Calvo, y que posteriormente describe este síndrome, que inicialmente era una enfermedad en sí misma. Sin embargo, dado lo llamativo de la sintomatología y lo polimorfa que es, rápidamente fue quedando dentro del terreno de la psiquiatría, dado lo incomprensible que era explicarlo desde un trastorno neurológico inicialmente. Y es así como Kraepelin lo incluye dentro del grupo de las llamadas demencia precoz, que posteriormente fue denominada esquizofrenia. Y es así como durante hasta gran parte del siglo XX queda anquilosado dentro de la patología de la esquizofrenia. Sin embargo, a mediados de la década de los 50 se van descubriendo de que existen catatonías de causas médicas, y esto motiva a que dentro de la década de los 70-80 bastantes psiquiatras abogan por hacer que esta patología sea un diagnóstico sindromático en sí mismo, de la cual es una de las causas psiquiátricas. Entonces, ¿qué es la catatonía? Es un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza particularmente por alteraciones de la psicomotricidad y que se suele asociar a alteraciones tanto conductuales, cognitivas, afectivas y a veces autonómicas. Fue descrita por primera vez en relación con la enfermedad mental en momentos en donde los psiquiatras apenas habían comenzado a asociar los trastornos psiquiátricos con disfunción cerebral. Y actualmente se considera un síndrome de múltiples etiologías donde la organicidad aún es frecuentemente olvidada y subdiagnosticada. ¿Sí? Entonces, vamos a proseguir más adelante con qué pasó con este caso, pero vamos a hablar de catatonía, qué tan frecuente es, cómo se reconoce y cómo lo diferenciamos de otros trastornos. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, es difícil precisar datos en la población general dado la gran heterogeneidad de los criterios diagnósticos y la metodología de estudio principalmente. Sí tenemos datos de unidades de corta estadía, donde vemos que la prevalencia en corta estadía de adultos varía entre un 7 al 38% y en infanto juvenil entre un 0,6 a 1,7%. De estas, la mayoría de las causas son más bien psiquiátricas, el 80%, dentro de las cuales las afectivas se llevan la mayor parte, el 46%. La psicosis no afectiva, por ejemplo, la esquizofrenia, se lleva solo el 26%, que esto es como la diferencia de lo que teníamos considerado, y otras causas el 8%. Pero llama la atención que hay hasta un 20% de causas orgánicas. Siguiente. Ahora, la prevalencia varía de acuerdo al setting. Unidad de corta estadía bordea el 20% de prevalencia de catatonía. En psiquiatría de enlace tenemos datos de entre 1,6 a 5,5% y particularmente en UPC hasta un 4%. Sin embargo, estudios más recientes realizados en atención terciaria nos damos cuenta de que cambian un poquito los datos. Acá está desglosado por patología. Tenemos el trastorno afectivo bipolar con un 22%, depresión 33%, esquizofrenia y esquizoafectivo con un 11% cada uno y 21% de causa médica. Sin embargo, vamos a conversarlo esto un poco más adelante, pero si consideramos el síndrome neuroléptico maligno como una causa, como un subtipo de catatonía inducida por fármaco,
la causa médica podría ser incluso la principal etiología en el setting de síndrome catatónico, en el setting de pacientes hospitalizados por causa médica. Siguiendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de catatonía? Tenemos tanto factores médicos como psiquiátricos. De los médicos llama la atención principalmente historia de infecciones perinatales, antecedentes de epilepsia, exposición reciente de fármacos que disminuyen el umbral convulsivante, exposición prolongada a anticolinérgicos o reducción reciente de la dosis, ferropenia, elevación de la CK total, patología frontal o de ganglios basales y deshidratación pulmonar. Dentro de los factores de riesgo psiquiátrico encontramos episodios previos de catatonía, historia de síntomas extrapiramidales por medicamento, trastornos afectivos, y nos damos cuenta que a mayor edad, mayor cantidad de episodios, mayor alteración funcional y mayores alteraciones cognitivas le otorgan mayor riesgo. Y la esquizofrenia, y particularmente de inicio precoz y o con marcada sintomatología negativa. Y finalmente también trastorno generalizado del desarrollo pudiese ser también un factor de riesgo. Siguiente. Con respecto a la clínica, encontramos básicamente 3 presentaciones. Hay una cuarta también que está en estudio. La principal es tenemos la retardada, que encontramos síntomas como el mutismo, la inhibición de movimiento, las posturas espontáneas, negativismo, la mirada fija, la rigidez, la catalepsia y la disminución de la respuesta nociceptiva. Esto incluye también al estupor catatónico. Vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son estos síntomas para enseñarles un poco y mostrarles cómo se buscan, cómo los reconocemos. La catatonía excitada involucra inquietud psicomotora, hiperquinesia, actividad sin propósito, estereotipias, impulsividad, aumento del ánimo y combatividad. Incluye la manía deliriosa, que es una patología que nosotros estamos redescubriendo últimamente. La catatonía maligna involucra fiebre, inestabilidad autonómica, delirium, rigidez, leucocitosis, elevación de la CK y ferropenia, y esto incluye al síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico. Y finalmente hay un subtipo que se llama la catatonía periódica, que hay síntomas catatónicos que se presentan, vienen y van solos y pueden ser excitados o retardados, y que tendría que estaría relacionada con alteraciones particularmente en cromosoma 15q15 y 22q13, que es para el caso de alumnos. Siguiente. Esta es una escala de evaluación de catatonía que se llama la escala de Butt-Francis, de las cuales consta de 23 puntos, los cuales están puntuados de ausente y de 0 a 3, de acuerdo a la intensidad. Y sobre todo los primeros 14 puntos, los primeros 14 nos sirven a nosotros para hacer diagnóstico. Y la catatonía puede ser diagnosticada por la presencia de 2 o más de los primeros 14 puntos. Y el puntaje total de la escala nos da cuenta de la intensidad o la severidad de la catatonía. ¿Por qué importa? Porque en el fondo nos sirve también para monitorizar la respuesta al tratamiento que estamos iniciando. Entonces vamos a hablar un poco de los síntomas. La primera es la excitación, que involucra una hiperactividad extrema, como sin propósito, que lo diferencia de otras causas, los cuales el paciente como sin motivo aparente está exaltado, y que no hay correlato con lo que está pasando en el ambiente. Inmovilidad o estupor, que involucra una hipoactividad extrema con inmovilidad y una mínima respuesta a estímulo. El mutismo, que el paciente se vuelve, que no responde o no tiene lenguaje espontáneo, sin obviamente tener una alteración que implique esto. Mirada fija, el paciente se ve con mirada fija, disminución del parpadeo y poca respuesta al estímulo ambiental cuando uno lo examina. La catalepsia o las posturas que involucran en el fondo que el paciente espontáneamente adopta posiciones más bien extrañas o antieconómicas y pueden permanecer por largo periodo de tiempo, o sea, pueden estar horas en la misma postura, e incluso puede ser refractaria que uno lo trate de reposicionar. Las muecas, el paciente realiza expresiones faciales extrañas y se puede mantener también con esto durante mucho tiempo. Ecopraxia ecolalia involucra la ecopraxia que imita las acciones o el movimiento del entrevistador, y es así, por ejemplo, que uno puede hacer un movimiento y el paciente lo repite. La ecolalia es que repite lo que uno está diciendo. Las estereotipias, que son estos movimientos no repetitivos, no dirigidos a meta, que son más bien rítmicos y son involuntarios, y que lamentablemente nos ha pasado que suelen confundirse con signos de mejoría, pero en verdad no. Y puede ser movimientos de dedos, besuqueos, movimientos de cabeza repetitivos, tocar cosas en patrones específicos.
El manierismo son movimientos extraños y como excesivos frente de cosas o de actividades normales. Y es así como los pacientes pueden saludar excesivamente efusivo, caminar en puntas de pie o tener posturas exageradas o como caricaturizadas de la vida diaria. La verbigeración es que los pacientes se ponen repetitivos. La frase repite una y otra vez como un disco rayado. La rigidez, tal como le dice su nombre, que se pueden poner tremendamente rígidos. El negativismo es que en el fondo hay una resistencia aparentemente inmotivada a las instrucciones a pesar de lo que el examinador le está diciendo, como haciendo exactamente lo opuesto que lo que uno le está pidiendo. O sea, como por ejemplo, no me dé la mano y evite dar la mano. ¿Sí? Flexibilidad seria, en el fondo esto involucra que durante el reposicionamiento del paciente inicialmente hay una pequeña resistencia, pero rápidamente esta cede a ponerla en la posición que uno quiera y pueden incluso mantener la postura y esto va cediendo como si fuera una vela que se está derritiendo. Por eso el término flexibilidad seria. Privación, y esto es súper importante sobre todo en cuidados médicos, que los pacientes se pueden rehusar a comer, a tomar agua, y esto es bastante complicado porque tiene que ver un poco con las complicaciones de catatonia que vamos a ver a posterior. La impulsividad, pueden aparecer comportamientos súbitos inapropiados, como por ejemplo salir gritando, agitarse de forma inmotivada, sacarse la ropa, etc. Obediencia automática, lo cual el paciente tiene una exagerada cooperación con el examen que le estamos realizando e incluso hacer cosas tan insólitas como por ejemplo que uno les dice saca la lengua que te voy a pinchar con una aguja y la sacan. Existe este signo que se llama el Mitgegen o Going Alone, en el cual en el fondo uno les dice levanta la mano y con un dedo es posible movilizar pasivamente al paciente a pesar de decirle que no lo haga, que no permita que nosotros lo hagamos. El Gegenhalten, o paratonía para los neurólogos, involucra una resistencia pasiva a los movimientos que es proporcional a la fuerza del estímulo. Vale decir, uno cuando está examinando con movilidad pasiva, casi que hasta siente que le está ayudando al movimiento. Y en la medida que le voy aplicando más fuerza, el paciente va aplicando resistencia progresiva proporcional a la fuerza. La ambitendencia, los pacientes se suelen ver como estancados porque hay hay como en el fondo contradictoriamente una obediencia automática pero a la vez un oposicionismo. Entonces el paciente está como indeciso entre seguir o no seguir y muchas veces se quedan trabados en el mismo movimiento. El reflejo de prehensión, como el mismo reflejo que nosotros vemos en neurología. La perseveración, que es como retornar repetidamente al mismo tópico o persistencia, incluso puede ser esto del movimiento. La compatibilidad, que se ponen agresivos básicamente de la nada, sin propósito. Y la anormalidades autonómicas, que pueden tener alteraciones de la temperatura, de la presión, del pulso, de la frecuencia respiratoria o diaforesia. Siguiente. Estos son los principales. Existen muchos otros síntomas catatónicos que nosotros son menos frecuentes, pero que en el fondo a veces se pueden pasar desapercibidos. Particularmente a veces pasa que existen las respuestas automáticas. Por ejemplo, el paciente, uno le pregunta, ¿te gustan los dulces? No. ¿Te gustan los dulces? Sí. ¿Te gustan los dulces? No sé. Y son respuestas que uno dice, chuta, este paciente no está siendo cooperador con el examen, esto parece que no va por el lado médico, y a veces pueden ser respuestas de tipo como en contexto del síndrome catatónico. El habla extraña, por ejemplo, pacientes que hablan con volumen decreciente hasta llegar al susurro, o habla robótica, o incluso con acento extranjero. Así, al igual que como ocurre en la neurología, que existe el síndrome del acento extranjero, existe también en la catatonía. Hay formas específicas de catalepsia, por ejemplo la almohada psíquica, que el paciente se mantiene como con la almohada, uno le quita la almohada y el paciente mantiene la postura del cuello. La imantación, que en el fondo uno puede hacer mover las extremidades como si fuera un imán con las manos. Y bueno, también formas específicas de negativismo, como apretar los dientes cuando se les da de comer, entonces puede ser súper difícil alimentarlo, o retención de orina o heces, incluso después de incontinencia. Conductas de dependencia al medio, por ejemplo, tocar, coger y usar objetos. Y esto se ve en pacientes que de repente en la sala van y prenden y apagan luces de la nada, se acuestan en la cama de los compañeros, aprietan botones de alarma, empiezan a tocar cosas y están como permanentemente buscando cosas en el medio. Y
Y bueno, muchas de estas no son diagnósticas, pero sí aportan elementos. Siguiente, por favor. Existe una forma estandarizada de evaluarlo, y esto me gustaría tomarme un pequeño tiempo en cómo hacerlo, cómo evaluar a un paciente para buscar catatonía. Principalmente, lo primero que tenemos que hacer es observar al paciente mediante una conversación espontánea, y mientras estamos examinando podemos buscar, por ejemplo, ecopraxia, y eso lo hacemos rascándonos la cabeza o haciendo algún movimiento y ver si el paciente lo imita. Tenemos que evaluar la tonicidad y evaluamos 3 cosas simultáneas. Uno, la rigidez. El otro, si es que hay presencia de rueda dentada, pensando en extrapiramidalismo. Y lo tercero es evaluar la paratonía, como habíamos visto recientemente. Así como 3 en 1. Y la instrucción siempre hay que decirle al paciente que deje el brazo suelto, así como muñeca de trapo. Después, posteriormente, le pedimos que extienda el brazo y con un dedo le decimos no me dejes que yo te mueva la mano, y ver si es que está estos movimientos de going along, ¿cierto? Eso como que te da la obediencia automática. Claro, como obediencia automática, y también como el también extenderle la mano y decir no me dé la mano, que también tiene que ver con lo mismo. Aprovechamos ahí mismo de chequear el reflejo de prevención, y es importante también estar atentos a lo que nos dice enfermería, ver cómo están los signos vitales, cómo está la ingesta, cómo están los egresos, y buscar activamente otras cosas que van surgiendo espontáneamente, como el nivel de actividad, movimientos anormales, habla anormal, ecopraxia, rigidez, negativismo, flexibilidad seria y los otros signos que pudimos describir. Entonces, nosotros tenemos diagnósticos clínicos, y así es como lo diagnosticamos. La prueba del lorazepam aporta elementos como decir, ya, perfecto, esto es catatonía, una prueba de lorazepam negativa no la descarto, pero en general vemos respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inicialmente en pacientes jóvenes, sanos, que tengan poco riesgo de depresión respiratoria, se hace una prueba con lorazepam 2 miligramos EB. Es importante considerar que pacientes mayores o en edades extremas, o que el paciente tenga riesgo de depresión respiratoria, o bien que no tengamos las condiciones para monitorizar eso, lo mejor es ocupar una dosis un poco más chica, 1 o incluso en algunos casos hasta 0,5. Y se revalúa en 20 a 30 minutos. Y la tasa de respuesta, para decir que una prueba de lorazepam es positiva, es que reduzca al menos 50% la sintomatología así objetiva. Esto se puede repetir hasta un máximo de 3 veces para poder decir que la prueba está positiva, y ya después no vale la pena seguir. Siguiente. Eso es particularmente increíble en las catatonías de causa psiquiátrica. Por ejemplo, cuando son depresiones catatónicas, el paciente puede estar totalmente estuporoso sin ni siquiera pestañear, y uno hace la prueba de lorazepam y a los pocos minutos empieza a bajar y puede terminar conversando contigo. En las catatonías a veces de causa médica uno ve una respuesta, aunque no sea, digamos, absoluta, relajan el tono muscular, se empiezan a mover más. Hay un cambio, pero no es así, que revierte a veces al 100%. Una pregunta, ¿hay alguna alteración como característica del electroencefalo relacionado con la catatonia, o no tiene así o más característico diferencial de emoción? Mira, la catatonía en sí misma, en general, son alteraciones más bien inespecíficas, puede haber lentitud difusa del ritmo de base, pero en general, claro, la idea es, eso también se ve en delirio y se ve en muchas otras cosas, pero acá la idea es para ver si hay una actividad epileptiforme a la base, que puede ser como tanto del diagnóstico diferencial como de causa, y de alteraciones de otras causas, por ejemplo, en algunas encefalitis que se ven algunos patrones, en demencia rápidamente progresiva que se pueden ver algunos otros patrones, pero en fondo para el diagnóstico diferencial y etiológico principalmente. Y lo que sí hay que considerar que no hay ninguna causa psiquiátrica que altere un electroencefalograma. Entonces, aunque no te salga algo específico, como en esa paciente, ¿no es cierto?, que el caso que presentaron salía en lentecido, eso igual ya te debería hacer sospechar de que probablemente pueda haber algo más, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo el primer electroencefalograma tenía esta lentitud difusa que se interpretó como impregnación, pero después tenía un segundo electroencefalograma que tenía lentitud intermitente. Y ahí no hay ninguna causa psiquiátrica que genere eso. ¿Sí? Entonces, diagnóstico diferencial con patologías neurológicas principales, compromiso de conciencia, tanto cualitativo como cuantitativo. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con delirium, vamos a conversar un poco de eso a continuación, el estado mínimo de conciencia y el síndrome de vigilia sin respuesta, que era el estado vegetativo, y el sopor y el coma obviamente. Otras patologías como el mutismo akinético, el síndrome de enclaustramiento, síndrome del hombre rígido, un estatus epiléptico no convulsivo, extrapiramidalismo, demencias y accidentes cerebrovasculares.
No vamos a hablar de todas ellas, pero vamos a hacer énfasis en un par que creemos que sería relevante discutir ahora. Delirium y catatonía. Es una relación compleja dado que nuestro sistema clasificatorio de patologías, que es el DSM-5, habla de que lo ideal es que, o sea, que para decir que un paciente está catatónico no tiene que estar necesariamente en presencia de delirium, o sea, como que pudiese ser algo excluyente. Sin embargo, hemos visto que pacientes con catatonía orgánica podrían cumplir definición de criterios de delirium en sí mismo. Además, evaluar conciencia y atención en pacientes mutistas catatónicos es súper difícil. Hasta un 30% de los pacientes con delirium cumplen criterios de catatonía ocupando los criterios de la Woods-Francis, incluso hasta un 12% ocupando los mismos criterios de la DSM-5. Por lo tanto, esto es algo que probablemente va a cambiar en las siguientes revisiones del manual diagnóstico. Ahora, tampoco hay evidencia que respalde la exclusión, o sea, nada nos dice no puede tener un delirium. Y es súper importante buscar activamente síntomas catatónicos en pacientes con delirium, sobre todo el hipoactivo, no solo porque se subdiagnostica el hipoactivo, sino que además un paciente que se está moviendo poco, que está poco conectado al medio, que uno lo ve en la cama tranquilito, muchas veces está catatónico además. Entonces hay que ir activamente a buscar el síntoma. Y en el fondo ahí igual en un delirium que está catatónico uno puede tratar la catatonía, aunque se trate con benzodiazepina, a veces en estos pacientes darle dosis bajas de lorazepam no va a hacer que mejore por completo, ¿no es cierto? Pero va a hacer que, por ejemplo, se empiece a movilizar más, se pueda alimentar, va a facilitar igual su recuperación, entonces búsquenlo cuando vean un paciente muy tranquilito. Y también se podría pensar en delirium que están demasiado agitados, muy combativos, también uno podría pensar que puede haber un elemento de catatonía. Siguiente. La respuesta antipsicóticos de la catatonía, en el fondo, si yo puede ser, en el fondo, porque lo más probable es que se haya interpretado en un primer momento como Es peligroso usar antipsicóticos, ¿no es cierto? En pacientes lo vamos a mencionar un poco más sobre ahí. todo por el neuroléptico maligno. Cuando dar antipsicótico a un paciente catatónico, sobre todo antipsicótico de alta potencia, como Andol o Riteriona, que son los que más usamos, lo pone en particular riesgo de ser un neuroléptico maligno o una catatonía maligna. Por eso es bien importante reconocer. Vamos a hablar un poco de estatus epiléptico no convulsivo. Recordemos que esto involucra un cambio en el estado mental o la conducta que se asocia a cambios epileptiformes continuos en el electroencefalograma sin signos motores mayores por al menos 5 minutos. Se parecen en que ambos pueden presentarse con estupor y responden a benzodiazepinas, pero se diferencian en los espasmos rítmicos sutiles, alteraciones de la movilidad ocular y electroencefalocompatible, como les decíamos previamente. Sin embargo, además, el estatus epiléptico no convulsivo puede ser causa de catatonía. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿cuándo sospechar un estatus no convulsivo? Factores remotos de convulsión: AVE previo, neurocirugía, tumor cerebral, meningitis. Anormalidades oculares actuales, por ejemplo, los movimientos nistagmoides, el icus, el parpadeo reiterativo y la desviación tónica de la mirada, alteraciones del Glasgow, o un delirium de difícil manejo o un delirium francamente refractario, sobre todo en pacientes con antecedentes de patología del sistema nervioso central, hay que sospechar estatus epiléptico no convulsivo. Sí. Dentro de los síndromes extrapiramidales, las enfermedades del sistema extrapiramidal afectan la movilidad involuntaria por disfunción a nivel de ganglios basales, como por ejemplo el Parkinson, ¿cierto? Se parecen que pueden presentarse con inmovilidad, rigidez y disminución de la producción del lenguaje. Se diferencian en que la catatonía presenta posturas extrañas y otros síntomas, además de la respuesta positiva a benzodiazepina, y el Parkinson presenta, recordemos, el temblor de reposo, inestabilidad postural y respuesta positiva a levodopa. Precaución con, eso sí, con la suspensión brusca de antiparkinsonianos, lo cual puede precipitar a una catatonía maligna y un síndrome pseudo-neuroléptico maligno. Y bueno, y también recordemos que fases avanzadas de estas patologías también pueden presentarse con síntomas catatónicos. Sí. Las demencias se parecen en que las etapas terminales pueden manifestarse con mutismo y hipoquinesia. La catatonía suele presentar otros síntomas, pero nuevamente en demencias también pueden haber síntomas catatónicos y hay que buscarlos activamente y hay que tratarlos. Al igual que siempre que se encuentra al igual que como lo mencionaba Luis en el delirium, ¿cierto? Siguiente. Patologías médicas, que también, bueno, compromiso de conciencia, recordemos las otras causas de compromiso de conciencia no neurológica, y vamos a hablar del síndrome neuroléptico maligno, síndrome serotoninérgico, y vamos a dejar un poco de lado la hipertermia maligna y la hiperactividad simpática paroxística, que no viene al caso de la presentación. Siguiente, por favor. Acá el síndrome neuroléptico maligno y el serotoninérgico actualmente se consideran un tipo de catatonía maligna inducida por fármacos.
en los cuales tenemos el síndrome neuroléptico maligno, que está en el fondo involucra un tratamiento con neurolépticos dentro de la semana como previa al inicio de los síntomas, incluso hasta 2 a 4 semanas si es que son de depósito, con hipertermia, rigidez muscular y 5 de los siguientes: cambio en el estado mental, taquicardia, hipertensión o hipotensión, taquipnea o hipoxia, diaforesis o cielorrea, temblor, incontinencia, aumento de la CK o hemoglobinuria, leucocitosis y acidosis metabólica, excluyendo obviamente otras causas, ¿cierto? Y como decía Luis, justamente una de las cosas súper importantes que un catatónico que uno le da antipsicótico, sobre todo alta potencia, tiene el riesgo de desarrollo del neuroléptico maligno. Y también el síndrome serotoninérgico, que involucra que sea en relación a un agente serotoninérgico y que presentan síntomas bastante similares. Generalmente el síndrome serotoninérgico suele presentar además alteraciones gastrointestinales que en general no están presentes en el neuroléptico maligno, pero también, o sea, en el fondo es un tipo de catatonía maligna inducida por fármaco. Siguiente. De las causas psiquiátricas, si bien es cierto, no compete tanto como a la presentación, pero es importante mencionar que el trastorno conversivo no es una causa frecuente de catatonía. De hecho, es bastante difícil, porque recordemos que el trastorno conversivo tiene que ver con mecanismos de defensa más bien primitivos y que también tienen que ver mucho como con la idea que el paciente tiene de la enfermedad. Por lo tanto, es poco probable tener un conocimiento tan amplio de esto. Y el trastorno conversivo, recordemos, a edades de presentación en el fondo no habituales, también tiene que hacernos pensar en organicidad. Sí. ¿Cuáles son entonces las principales causas orgánicas de catatonía y cuáles son las complicaciones, que es muy importante, y cómo se trata? Eso vamos a hablar ahora. Las causas principales de catatonía orgánica, vamos a hablar primero de las neurológicas. Destaca la encefalitis autoinmune, una de ellas es la encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, la encefalitis límbica paraneoplásica y la encefalitis letárgica, que es un cuadro que todavía está como en duda, pero que es más bien histórico. La encefalitis infecciosa, y tenemos múltiples virus y entre eso algunas infecciones de transmisión sexual que dan cuenta de causas infecciosas de catatonía. El lupus eritematoso sistémico, la epilepsia, tumores del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, la demencia y las demencias rápidamente progresivas y la vasculitis del sistema nervioso central. Siguiente. También existen causas médicas y por fármacos, como la encefalopatía urémica, los gran quemados, el PRES, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hipovitaminosis de la B12, hiponatremia y mielinolisis continua, la cardiomiopatía de Takotsubo, el Wilson, la porfiria aguda intermitente y múltiples fármacos. Ojo con los antibióticos, algunos, el disulfiram, la privación de alcohol o benzodiazepina, los agonistas dopaminérgicos, algunas drogas, ¿cierto? Siguiente. Vamos a hablar brevemente, dado que dentro de estos 4 casos tenemos un caso de encefalitis anti-NMDA, tenemos otro caso que se sospechó de otra encefalitis autoinmune, y que actualmente, de acuerdo a la última actualización de neurología, se están sospechando de un Creutzfeldt-Jakob avanzado. Entonces vamos a hablar brevemente de estas 2 patologías que son de diagnósticos más bien emergentes y que no se sabe tanto como a nivel global. La encefalitis anti-NMDA es una encefalitis límbica que se genera a partir de autoanticuerpos contra el receptor anti-NMDA. Existen otros encefalitis límbicas autoinmunes de múltiples otros receptores, pero esta es una que es llamativa, dado que tiene una presentación que hasta un 70% de los casos precozmente se presentan síntomas tipo influenza, como dolor de cabeza, fiebre, náusea, etc., y que rápidamente aparece en sintomatología psicótica, particularmente psicosis, con delirios grandiosos, ansiedad importante, insomnio, y que posteriormente evolucionan de forma maligna, con inestabilidad autonómica, catatonía, rigidez, distonía y convulsiones. Hasta un 70%, incluso hay series del 75% de que las encefalitis anti-NMDA presentan catatonía. Puede ocurrir alteraciones de memoria a corto plazo, etc. Acá dentro de los exámenes la punción lumbar puede mostrar pleocitosis linfocitaria, pero esto no es patognomónico. Recordemos las meningitis virales, las meningitis asépticas, las bandas oligoclonales, pero también recordemos que no es patognomónico, por ejemplo la esclerosis múltiple.
Y los anticuerpos anti-NMDA, que los títulos se correlacionan con la severidad de presentación, puede servir también para seguimiento. Lamentablemente nosotros no tenemos disponible en Chile esto, o sea, creo que ahora hay algunos laboratorios que están empezando a traerlo, pero les comento de que existe la posibilidad de estudiarlo en el extranjero, particularmente en España, y un grupo que lo hace sin costo. Solamente, como en el fondo, costeando los gastos de envío. FedEx, 60.000 pesos. Eso, hay todo un protocolo que podemos discutirlo para poder hacer eso. En la resonancia en T2 potenciado puede haber aumento de la captación de los lóbulos temporales hasta en un 50%, pero tenemos el otro 50% que tiene resonancia normal. El electroencefalograma puede mostrar lentitud difusa o actividad epileptiforme, pero muchas veces el electroencefalo está normal. Y los anticuerpos anti-NMDA corroboran el diagnóstico. Y esto es súper importante porque inicialmente se consideraba de que esto es una encefalitis en contexto paraneoplásico, dado que se asociaba hasta un 60% al teratoma de ovario. Sin embargo se ha visto que existen otros cánceres asociados como el seminoma, etc. Y también hay un porcentaje que no hay un cáncer asociado. Es súper importante que hay que buscarlo activamente. Encefalitis con anticuerpos anti-NMDA hay que buscar activamente el tumor. Siguiente. Encefalitis límbica paraneoplásica, principalmente cuando sospecharla, desarrollo de demencia subaguda, pensarla, síntomas cerebelosos extrapiramidales, otros síntomas neurológicos, un líquido cefalorraquídeo que muestre parámetros inflamatorios, factores de riesgo de cáncer, historia familiar de cáncer. Importante estudiarlo con resonancia con contraste, anticuerpos paraneoplásicos en los países donde están disponibles esto. Y o si no, buscar activamente el tumor con nuestras herramientas, buscar con eco transvaginal, tórax, TAC de tórax, abdomen y pelvis, mamografía, etc. Responden parcialmente a benzodiazepina, lo que mencionaba Luis, y muchos progresan a catatonía maligna requiriendo terapia electroconvulsiva. Y la remoción del tumor resuelve la sintomatología. Siguiente. Demencia rápidamente progresiva, una mínima palabra de esto. Recordemos que las principales es el Creutzfeldt-Jakob esporádico, pero existen las adquiridas, las enfermedades priónicas genéticas y otras como demencias rápidamente progresivas no priónicas. Recordemos que el Creutzfeldt-Jakob es una demencia mioclónica de rápida evolución, puede presentar signos neurológicos focales más demencia. La duración media es aproximadamente 4 meses, la sobrevida en general no pasa de un año, excepcional los 2 años. La fase de inicio involucra un deterioro cognitivo o alteraciones cerebelosas progresivas, con alteraciones visuales y extrapiramidales menos frecuentemente. La fase de estado, recordemos que la demencia es imprescindible para el diagnóstico, sino al principio aparece en su evolución, y puede presentar mioclonías hasta el 85%, las cuales pueden ser espontáneas o inducidas por estímulos fuertes. Por ejemplo, nosotros podemos hacer golpes y generar mioclonías en el paciente. Empeora rápido una demencia severa y un mutismo equinético. Siguiente. Par de palabras acerca de las complicaciones, que tal vez esto es importante, sobre todo para los servicios de medicina, que las catatonías se complican, y se complican muchísimo. Desde aspiraciones, caquexia, deshidratación, neumonía, tromboembolismo, incontinencia urinaria, hasta llegar a las asociadas a catatonía maligna, como falla renal, distrés respiratorio, paro cardiorrespiratorio, bueno, obviamente muerte, pero CID, alteraciones electrocardiográficas, hipoglicemia, o sea, esto puede ser múltiples complicaciones que ciertamente que influyen en la mortalidad del paciente, ¿cierto? Rhabdomiolisis, sepsis, que es algo que hemos visto en básicamente casi todos los pacientes catatónicos que tenemos. Siguiente. El tratamiento, un par de palabras. Medidas de soporte para evitar complicaciones médicas. Súper importante esto, por favor, que no se olvide. Las benzodiazepinas son de primera elección en catatonía, independiente de la causa. Tiene una tasa de remisión casi de un 70-80%. Se sugiere partir con 1 a 2 miligramos cada 4 a 12 horas e ir titulando de acuerdo a respuesta. En general suelen responder dentro de la primera semana. Lorazepam sería el que tiene más evidencia, particularmente la presentación EB, pero también intramuscular. Y la catatonía crónica por esquizofrenia responde mucho menos que otras patologías. Siguiente, por favor. Segunda línea, terapia electroconvulsiva. Pudiese ser de primera línea en catatonía maligna. En catatonía maligna, de hecho, se sugiere iniciarla e incluso bastante rápido. Se suele reservar para catatonías que no revierten con benzodiazepina, y si bien es cierto no está estudiado sistemáticamente, randomizado, controlado, pero tiene una tasa de respuesta entre un 80 y 90%.
Otros tratamientos, la verdad que están, hay reportes de casos, pero principalmente tener la precaución con no añadir antipsicóticos para no precipitar la catatonía maligna. Hay algunos autores que sugieren que si los niveles de fierro están normales, pudiésemos aventurarnos particularmente con olanzapina, pero la verdad es que esto faltan muchos estudios para poder como sugerirlo. Así que es mejor quedarnos con la visión conservadora de no agregarle antipsicóticos. Siguiente. Y bueno, esa es la presentación. La dosis de clonazepam que se utiliza, era en un sentido pero es para las orgánicas y las no orgánicas, dos tipos de catatonía, y hay que tratarla con eso. Y en verdad si se deprime un paciente, como que no debería deprimirse con esas dosis como tratamiento, hay que pensar en otras causas. O sea, puede pasar de que se deprime respiratoriamente, por eso hay que tener cuidado. Pero en el fondo, el tratamiento de la catatonía es benzodiazepina y si no anda, TEC. Ese es el tratamiento. Y claro, en el fondo. En el caso clínico, como que había pasado algo por ahí. Y ahí, además que tuvo el otro un poco respiratorio. claro, y ahí podéis, en el fondo, un poco depende del paciente. Pacientes jóvenes que están relativamente sanos, probablemente una dosis de 2 miligramos endovenoso en ningún caso lo va a deprimir. Y si tienes quizás un adulto mayor o alguien que ya está muy enflaquecido, uno puede partir con 1 miligramo, ir observando qué pasa, o incluso con 0,5, ¿no es cierto? Pero habitualmente uno no es depresión respiratoria, pero en pacientes que están muy enflaquecidos o que son adultos mayores, uno debería partir con dosis más bajitas, 1 miligramo, 0,5, sería raro que se te deprima. Si tienen otras dudas. Yo creo que en servicios de medicina, sobre todo, buscarlo en los pacientes con delirium, también en los pacientes con demencias, que a veces uno ve que se van postrando, que dejan de comer, que dejan... A veces hacer una pruebita con lorazepam puede ser una diferencia. Y bueno, estos casos un poquito más raros que también a veces se ven, y ahora se ha visto como una epidemia. Un poco, o sea, como confundido con el tema del diagnóstico diferencial con delirium. En la diapositiva que mostraste con los 4 diagnósticos, o sea, con los 4 tipos, que estaba la periódica, el segundo era el que está en el fondo con agitación, y que básicamente la descripción era casi con un delirium. Y dentro del examen físico, mucho del examen físico requiere cooperación. Entonces, como en tu opinión, quizás cuáles son como las claves como para decir, tal vez esto no es un delirium, porque uno, o sea, yo lo tengo como muy como agitación psicomotora, un paciente mayor, que es el mismo básicamente, es casi automática la respuesta. Entonces quizás cuáles son como las claves que uno pudiera buscar en un paciente que no coopera para decir esto tal vez no es un delirium. Podría ver, por ejemplo, o sea, lo más frecuente es buscarlo, ¿cierto?, en delirium hipoactivo, y ahí, ¿cierto?, el delirium es también un diagnóstico sindromático que trae una encefalopatía que puede ser de causa metabólica, ¿cierto?, infecciosa, y que dentro de las manifestaciones puede incluir síntomas catatónicos, que ahí tienen un tratamiento distinto, ¿cierto? ¿Se entiende ahí? Y podría ya encontrar, por ejemplo, ¿no es cierto?, un paciente que esté muy hipoactivo, mutista, inmóvil, que prácticamente no pestañea, ¿no es cierto? Y tú, al ir a examinarlo, ¿cierto?, ves que el tono está más aumentado, de que quizás si le moviliza el brazo y se lo deja en una posición, lo mantiene, ¿cierto? Eso, que son cosas que uno habitualmente no hace con los pacientes. Si le sacáis la almohada, puede ser que se mantenga en la posición, ¿no es cierto? O que tenga algún fenómeno de eco que te imite, o que al tratar de movilizarlo tenga un oposicionismo activo, o al tratar de abrirle los ojos también se oponga. Eso pasa. Eso eventualmente te puede sugerir, si en el fondo, si tienes solamente una cosa aislada, no, pero si se van juntando 2 o 3, ya podríais pensar que el paciente tiene una catatonía, y ahí podéis igual usar esa escala. Esa está disponible en internet, se sigue de esta forma estandarizada, y también te puede sugerir si está uno catatónico, y también uno puede hacer una prueba. Si ya me llama la atención todo esto, vale, a ver, pasémosle 1 miligramo de lorazepam, veamos si algo mejora. Y quizá vaya a ver que el paciente se empieza a mover más, que empieza a pestañear más, se activa un poco,
Y eso ya en un paciente de esas características puede ser una respuesta positiva. Y en el Sí, paciente- bueno, no le voy a meter risperidona porque... Y en el paciente que está agitado, que es como se dice, la segunda clase, tipo de catatonía. La agitación en delirium, ¿no es cierto?, suele ser una agitación fluctuante, ¿no es cierto?, muchas veces secundaria a los síntomas psicóticos que están teniendo. El paciente está alucinando, siente que está, no sé, porque hay pajaritos, que hay bichos que se le están viniendo encima. Las agitaciones catatónicas son agitaciones muy extremas y son sin ningún propósito. El paciente se empieza a mover, se empieza a activar mucho sin ningún propósito, sin ninguna lógica. De hecho, yo expliqué en un caso de una agitación así extrema en la urgencia, fue el psiquiatra interconsultor a verlo, el paciente se le vino encima y el psiquiatra, por defenderse, digamos, hizo así y el paciente se paró y hizo así también. ¿No es cierto? En el fondo, tú vas a encontrar también algunos fenómenos de eco, vas a encontrar quizás algunos registros, y muchas veces fluctúan, pasan de la agitación extrema a la inmovilidad. Entonces, ya puede sugerir que puede ser catatónico.